empezar con nuestro anuncio de seguridad de siempre. Había una alarma, una emergencia. La mitad del auditorio salimos por las dos puertas de acá y la otra mitad del auditorio por las dos puertas de allá. Quienes estemos cerca de las salidas, ayudamos a abrir las puertas para que los demás puedan salir sin correr, sin gritar y sin empujar. Hoy tenemos un seminario extraordinario, gracias por venir. Rafael Loyola va a presentar la plática, pero no voy a ser yo quien presente a Rafael, va a ser Ángela Cuervo, que es involucrada con toda la logística para poder traer e invitar a Rafael. Entonces yo le voy a dar la palabra. Ángela, para quienes no sepan, además de trabajar en la CONAVI, está haciendo un proyecto con Enrique Martínez Meyer, entonces es miembro de nuestra comunidad y pues es un ejemplo, ¿no?, de los varios que hay. Todos estamos involucrados en traer y hacer posible la serie de seminarios, a pesar de que somos dos personas que coordinan la logística, ¿no? Entonces les agradecemos a todos los que invitan a sus invitados a venir y participar en el seminario. Yo voy a ir temprano hoy y entonces la sesión de preguntas y respuestas también la va a manejar Ángela. Entonces, pues bueno, también un agradecimiento para ella. Bueno, gracias por venir. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Voy a presentar al doctor Rafael Díaz Loyola. Rafael Loyola es doctor en Ecología, profesor del Departamento de Ecología de la Universidad Federal de Goiás y miembro de la Academia Brasilera de Ciencias. Coordina el Laboratorio de Geografía de la Conservación, que ofrece soporte científico a la toma de decisión ambiental en Brasil. Rafael es uno de los autores principales del diagnóstico global de la Plataforma Intergubernamental para la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos IPBES. Es también editor para las Américas de la revista Biological Conservation y asesor científico de innumerables otras journals, periódicos, revistas científicas. Y de organismos de fomento internacionales y nacionales. Es autor también de más de 130 publicaciones científicas, incluyendo 10 libros. También quiero agradecer la oportunidad de que tengamos a Rafael con nosotros, es gracias al apoyo del Centro Mexicano de Innovación en Energía, Océano, y de la línea vertical de ecología, también por el apoyo de la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad. Es la razón por la cual tenemos a Rafa aquí con nosotros. Rafa, muchas gracias por estar acá. Muy bien, pues buenos días. Soy Rafael Loyola, soy de Brasil. Vais a ver que mi acento es un poquito distinto al nuestro. Y es porque pues, tuve la oportunidad de aprender español con la gente más bien de España que de México, ¿vale? Pero podrás entender todo lo que digo. Es un placer enorme, muchas gracias Ángela por la presentación, gracias al Instituto de Biología de UNAM por la invitación para estar aquí, es un honor dar la charla a vosotros. Gracias a Tonavio también que pues, me trajo para un curso que vimos impartiendo desde el lunes y lo cerramos ayer. Y cuando me preguntó pues, el instituto si podía dar una charla, yo lo que pensé era dar una charla que fue un poco diferente a lo que necesariamente hacemos en el laboratorio, ¿no? O sea, hacemos un montón de investigación diferente ahí, con diversos temas, grupos, ecosistemas, líneas de investigación, pero mucho de eso se ha volcado a cómo es que podemos dar soporte a la toma de decisión, sobre todo en Brasil, ¿no? Pero hay artículos en un poquito más de América, pero vamos muy preocupados sobre todo con eso de cómo podemos hacer con que nuestra ciencia llegue a la gente que toma las decisiones en Brasil. Yo lo que me propuse es presentarles pues, una pequeña visión de cómo es que la ciencia puede ayudarnos a hacer eso y pues 3 historias cortas de Brasil para ver cómo la ciencia puede informar la toma de decisiones o no. En realidad, ¿no? Entonces ahí viene el título de esa palestra y obviamente la ciencia puede ayudar de inúmeras maneras. Yo no estoy hablando de la ciencia en general, sino de ciencias ambientales y más que nada lo que trabajamos nosotros, que es ciencia de la conservación y ecología. Entonces yo lo que veo dentro de las inúmeras maneras que puede ayudar a la ciencia, yo les planteo 3
formas aquí. Una de ellas es haciendo análisis y síntesis de la información. Eso es una cosa que realmente necesitamos para conseguir eso. Luego desarrollamos modelos y escenarios para que podamos tener una previsión de qué puede pasar con los ecosistemas, los ciclos del planeta en general. Y por fin comunicar eficientemente los resultados, que ese es otro problema grande que hay en la comunicación cuando se piensa en ciencia y la fuente que esto puede tener con las políticas. Entonces, bueno, un poquito de síntesis. Por síntesis entiendo que hay mucha información disponible en la literatura, bases de datos, etc., pero no siempre uno está viendo la figura como de manera clara y con todo, ¿no? La información está dispersa, logramos ver partes de un puzzle o de un rompecabezas, pero no siempre toda la información. Eso es lo que hace la síntesis, o sea, generar todo un conjunto de cosas que nos enseña algo que a lo mejor no estamos viendo, para que eso nos pueda ayudar a tomar decisiones. Un ejemplo de ese tipo de trabajo es un trabajo que saqué con un amigo de Argentina, donde hicimos un análisis de qué tan protegidos están los anfibios en el mundo. Entonces tenemos todos los anfibios del mundo, un poquito más de 6 millones de especies, todas las áreas protegidas del mundo. Hicimos unos análisis con todos los datos que ya están disponibles, o sea, generamos unos análisis, pero no hemos creado datos nuevos. Y tenemos pues figuras como esta, ¿no? Aquí lo que veis en este eje es el porcentaje de área que tiene representada en una área protegida de las especies, y en este número de especies. Lo que dice aquí gap es el número de especies que tienen vacío de conservación, ¿no? O sea, más o menos unas 1500 especies de anfibios no tienen ningún nivel de protección, no están en ninguna área protegida en el mundo. Además, hay una parte de esas especies, que es lo que veis en esta barrita roja, que además de que no están protegidas, tienen una distribución muy restringida. O sea, son especies raras, con distribución pequeña, y que por ello necesitan protección, pero no la tienen. Si tomamos solo las especies de esta barra, y hacemos el mismo en ese gráfico, por ejemplo, lo que vemos es que de las especies que no están protegidas, la gran mayoría está amenazada, o, lo que es peor, no sabemos si está amenazada o no, porque tienen insuficiencia de datos. Entonces, ese tipo de información nos puede ayudar a saber cómo va la situación, qué hacer, cuáles son las especies más importantes, en qué plan tenemos que actuar para lograr un esfuerzo de conservación que sea más efectivo, ¿no? Lo mismo se puede hacer, varios países lo hacen, México también, como hacer un análisis de riesgo de extinción para que tengamos una idea de cómo va el estado de conservación de las plantas o de los animales o todo lo que tenemos, ahora ecosistemas también. Es un ejemplo de Brasil, el libro rojo de la flora amenazada. Este libro tiene 2.113 especies listadas como amenazadas en una categoría de amenaza, y fue la base para un decreto oficial en Brasil, que es la lista de especies amenazadas, que tiene estatus de ley, y la gente no puede usar o cortar o cazar especies que están amenazadas, ¿no? Pues eso también es un ejercicio de análisis, o sea, correr un montón de criterios que hay, en nuestro caso son los criterios de UITN, y sacar para el gobierno tomar una decisión sobre cuál es la lista y cómo va a ser este decreto, ¿no? Aparte de eso, se puede usar ejercicios como esos para hacer lo otro, que es definición de áreas prioritarias para la conservación, que también es un instrumento oficial del gobierno para ayudar en los procesos que hay relacionados a la conservación de la biodiversidad en Brasil. Entonces, una vez que tengamos un listado completo, bien ejecutado y defensado de cuáles son las especies amenazadas, pues podemos usar esos datos para hacer análisis espaciales y sacar mapas como esos que tienen pues, las áreas que son prioritarias para la conservación, el uso sustentable o el manejo de especies que son amenazadas. En este caso de la flora, pues Brasil también tiene un ejercicio más concreto que incluye flora, fauna, ecosistemas, etc. Algunos ejercicios también son muy importantes. Brasil tiene uno que es
una evaluación de cuánto hay de biodiversidad en las áreas protegidas. Ahí las áreas protegidas las llamamos unidades de conservación. Estas unidades son áreas protegidas en las categorías de UICN y de hecho parece una información muy sencilla, que es cuánto tenemos de nuestra biodiversidad representada ahí, y la verdad es que no sabemos, ¿no? Entonces ahora se van a hacer ejercicios como este, que es un ejercicio de síntesis de qué es lo que sabemos, cuáles son los datos, dónde están las especies, y ahora sí ya tenemos una noción un poquito mejor de cuánto hay de biodiversidad de cada grupo, si hay alguna información, si un grupo está más bien representado que otro, o sea, todo eso es bastante útil. Y eso también creo que va en la dirección general. Ángela dijo que yo soy uno de los autores de IPBES. Yo soy el autor de un capítulo del diagnóstico global, y IPBES, así como lo hace el IPCC para el clima, no hace investigación, lo que hace es síntesis de la literatura y lo que existe, y publica informes que nos dicen cómo están las cosas, ¿no? De hecho, un capítulo se llama Futuros Posibles, y lo que hay ahí es cuáles son los determinantes de pérdida de biodiversidad, cómo se ve en el mundo, o sea, un análisis que sintetiza todo lo que sabemos por el análisis o simplemente en discusión, pero para que tengamos algo que nos informe efectivamente qué va pasando. En el caso de IPBES es muy importante porque es un compromiso de gobierno, ¿no? Los gobiernos que hacen parte de eso van a usar los informes para direccionar sus políticas públicas internas. En Brasil, de hecho, tenemos una versión brasileña del IPBES, que es el BPBES, y ese BPBES se propone hacer lo mismo, pero para Brasil. O sea, tiene una estructura incluso espejada en los relatores de IPBES, pero la idea es informar a los gobernantes y a quien toma la decisión en Brasil, los órganos ambientales, sobre todo, cuál es la situación, qué se puede hacer, en qué dirección vamos, qué es lo que nos falta, ¿no? Entonces, a todo eso estoy llamando síntesis. Creo que en Brasil y México, como son países mega diversos, tienen mucha oportunidad para hacerlo, para informar decisiones. Un otro ejemplo que hay es un ejemplo de un informe técnico que se hizo en Brasil, cómo estaba la investigación sobre el cambio climático en el país, ¿no? Entonces veis que la investigación va creciendo, el número de trabajos publicados sigue creciendo por cualquier sitio de búsqueda que hagas, pero de ese informe, que es un análisis de lo que va pasando en la investigación, sacamos informaciones muy importantes. Por ejemplo, los estudios hechos en Brasil con cambio climático no están direccionados a ecosistemas. Nosotros sí lo que tenemos es más estudios enfocados a especies y qué va a pasar con cada una de ellas. Un 37% de los estudios, por ejemplo, evalúan qué les pasa a la distribución geográfica de las especies si hay cambio climático o bajo cambio climático. Pero no tenemos estudios a nivel de ecosistemas. Entonces, obviamente tenemos estrategias como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero no sabemos exactamente cómo el ecosistema responde porque nuestras investigaciones no están enfocadas en ecosistemas. Luego también sabemos que tan solo un 2% de todos esos estudios hechos en Brasil evaluaron la cobertura vegetal, que es otro problema. O sea, cuando nos piden qué va a pasar con la Amazonía en Brasil con el cambio climático, de hecho no sabemos, porque estamos mirando a plantas individuales que pueden ocurrir en la Amazonía, pero no estudiamos la Amazonía como un ecosistema que tiene una cobertura y cómo eso se puede mover, ¿no? También hay un sesgo, obviamente, a ecosistemas. Entonces, un 70% de esos estudios son en ecosistemas terrestres, un 20% en el marino y tan solo un 10% en aguas epicontinentales. O sea, hay una laguna de conocimiento, pero también un sesgo de estudio, y ese tipo de síntesis nos puede ayudar incluso a los órganos de fomento, pues que hagan editales, los llamadas. Convocatorias, exacto, gracias. Pues convocatorias para que la gente presente estudios, por ejemplo, de cambio climático en aguas epicontinentales. O sea que puede haber una estrategia que es estratégica de gobierno y ciencia y tecnología para que cubramos un poco las áreas que son deficientes. Eso se puede hacer, por ejemplo, por medio de convocatorias, ¿no? Pero para que yo lo haga, yo tengo que saber qué está pasando. Y otra vez, esa es la importancia de tener síntesis. Lo otro es el uso de modelos. Y los modelos son bastante útiles, los usamos todo el tiempo. Hay mucha gente que tiene un poco miedo, ¿no? Como, pero eso es un modelo. Todo es un modelo.
¿no? Las ideas que tenemos, las concepciones de lo que queremos hacer, todo es un modelo. Me causa gracia cuando, por ejemplo, la gente dice que no quiere usar un modelo de distribución de especies porque es un modelo, o un modelo de cambio de uso del suelo porque yo no sé qué va a pasar, pero cuando el Ministerio de Hacienda hace un modelo de la previsión de la tasa de interés, nadie dice nada. Pero sigue siendo un modelo. Y a veces hay mucho más error que el resto, ¿no? Porque hay un montón de otras variables que no pueden comprobar. Entonces eso a veces es un poco la excusa de la gente que no quiere usar modelos porque, no sé, porque les da miedo. Pero yo creo que sí son importantes. Y en Brasil hay un montón de estudios que usan modelos para hacer cosas bastante distintas. Por ejemplo, evaluar la eficiencia de las áreas protegidas bajo un cambio climático. Entonces vamos haciendo modelos de dónde están las especies hoy, dónde pueden estar en el futuro. Y luego solapamos eso con las áreas protegidas, controlamos con unas covariables, por ejemplo. Pero sacamos cosas que me parecen bastante sencillas de entender. Por ejemplo, en esta gráfica es el número de especies en el presente. Cada punto en la gráfica es un área protegida en la Mata Atlántica de Brasil, ¿qué es eso? O sea, hay un número de especies hoy y hay un número posible de especies en el futuro, ¿no? Esa es una línea de expectativa de que el cambio climático no tuviera ningún efecto sobre la biodiversidad. Si eso fuera el caso, los puntos se distribuirían aleatoriamente alrededor de ese punto. Y lo que ves es que básicamente todos los puntos, hay unos poquitos aquí, están bajo esta curva. Eso quiere decir que la riqueza de especies en el presente es mayor que la riqueza de especies en el futuro, o en otras palabras, es probable que vamos perdiendo especies hacia el futuro, ¿no? Y además podemos pintar, por ejemplo, eso aquí, decir dónde son los sitios, cuáles son las áreas protegidas que van a perder más o menos, cuáles son eventualmente las que van a ganar, y intentar entender por qué pasa eso, ¿no? Además de la situación, puede haber un carácter de las áreas, puede ser la altitud, puede ser el clima, no sé. Pero es una cosa que los modelos saben. De hecho, eso es un paper, pero a causa de papers como ese que hemos sacado, por ejemplo, el gobierno nos llamó y nos dijo: tenemos que hacer un plan de adaptación de las áreas protegidas al cambio climático, y nos gustaría mucho que estuvieras involucrados en eso, porque tenéis una visión de que les puede pasar las áreas y nosotros no. O sea que, otra vez, de un paper con un modelo, digamos la gente que está tomando la decisión para intentar influenciar un poquito el proceso, ¿no? Esos modelos también, incluso los correlativos, como esos de distribución de especies, se pueden usar para prever pérdida de área. Y eso se viene haciendo en Brasil bastante. Tenemos unos modelos muy interesantes, no necesariamente esos, que tienen una dinámica de pérdida de área, y eso viene siendo utilizado por el gobierno para hacer estrategias, para definir áreas prioritarias, e incluso para definir dónde tienen que actuar para proteger especies amenazadas, ¿no? Todo eso a base de los modelos. Normalmente solemos utilizar modelos un poquito más complejos, que son modelos de procesos. O sea, no hay una correlación de dos cosas o tres cosas, sino que hay todo un proceso, un montón de cosas que pueden pasar ahí, de una dinámica que es social, económica y ambiental. Pero con esos modelos podemos prever, por ejemplo, cuál sería la expectativa de pérdida de hábitat hacia el futuro, los sitios donde podríamos perder, por ejemplo aquí, en Brasil, y cómo eso se relaciona, por ejemplo, con el costo que tiene la tierra para la gente que se está comprando básicamente para expandir la agricultura y ganadería. Entonces esos modelos son importantes porque tienen un proceso involucrado que es de desarrollo social, económico y ambiental, y generan escenarios. O sea, si vamos por ese camino puede pasar eso, si vamos por aquel camino puede pasar eso, más o menos como los RCPs del cambio climático. O sea, que hay líneas posibles, ¿no? Futuros posibles para un determinado sitio. Lo otro que es, esos modelos también nos pueden ayudar a definir experimentos, y los modelos normalmente, si son correlativos, nos sacan patrones que son importantes para que veamos qué puede pasar. Los modelos de proceso y simulación nos dicen cómo eso va a pasar, lo que es importante porque tenemos un mecanismo, pero a veces no entendemos el mecanismo exactamente porque no tenemos las respuestas, y la experimentación nos la puede dar, ¿no? Entonces hay unos estudios, por ejemplo, es un estudio de un amigo
de Portugal y España, y que está haciendo estudios con microcosmos, son esos cubitos con agua, y ahí controla todo lo que puede de fauna, flora, biomasa, temperatura, oxígeno, todo eso. Pero están en sitios distintos y puede simular cambios climáticos y ver cómo responde toda una comunidad a eso. Y eso nos ayuda a entender qué puede pasar. No más decir que la especie está o no está ahí, sabemos si está, si no está, cuáles son los límites fisiológicos para que esté y cómo la comunidad responde a una pérdida o salida o entrada de especies nuevas. Entonces esos experimentos también son muy importantes. Y ahora, por ejemplo, UICN quiere implementar en diversos países, tiene eso como una agenda importante, crear un libro rojo de ecosistemas amenazados, ¿no? Quieren hacer una evaluación de ecosistemas y nuevas especies. Y en esa evaluación de riesgo, que tienen diferentes criterios que están aquí, en todos esos criterios entran datos que pueden venir de modelos de simulación, de experimentos, y eso puede alimentar esos protocolos de evaluación de riesgo y ayudarnos a tomar una decisión, ¿no? Fijaos que hoy tiene una importancia grande en algunos países porque efectivamente los criterios que tienen es lo que el país usa para definir sus políticas, ¿no? En el caso de Brasil, la lista de especies amenazadas viene de los criterios de UICN. Brasil está en negociación para implementar la lista de ecosistemas amenazados, que eso también tendrá de los criterios de UICN. Y, o sea, hacer los modelos, hacer simulaciones y tener escenarios nos puede ayudar a evaluar esos ecosistemas que en última instancia se van a convertir en una política pública del país. Lo otro es la comunicación, o sea, podemos ayudar haciendo síntesis, que es importante para que tengamos una fotografía de lo que está pasando con las cosas. Podemos hacer modelos y es lo que nos lleva más allá de la fotografía de así está la cosa ahora, cómo puede estar en el futuro y cuáles son los escenarios posibles. Pero hay una tendencia de que los científicos hablen muy bien entre ellos, pero tienen una gran dificultad de acceder a la gente que toma decisiones, ¿no? Y ese es un problema antiguo, ¿no? que existe. Y mucha gente está muy preocupada en cómo reducir eso, cómo hacer este puente. La propia creación del IPCC y del IPES exactamente visa hacer un puente entre qué es lo que los científicos pueden evaluar en la literatura y cómo les pueden entregar la información de una manera más clara y directa a la gente que toma decisión en el gobierno. Entonces, comunicación es fundamental para que podamos pues, decir lo que sabemos de nuestras investigaciones. Pero el problema es que normalmente no fuimos entrenados para eso. Entonces, más o menos yo creo que es la frase de Yoda, es lo que pasa con la comunicación, ¿no? Desaprender lo que aprendiste de usted. Porque aprendemos a hacer un paper o a hacer unos informes que tienen un formato muy claro de un título, introducción, material, métodos, resultados, descripción, ¿no? Y cuando me llama un periodista me dice, hola, don Rafael, ¿todo bien? Sí, ¿qué fue lo que encontraste? Y yo como, a ver, te pongo un poquito en contexto. No, el resultado principal, ¿cuál es? Porque esta gente piensa diferente, ¿no? Normalmente piensa, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la importancia de eso? Y ahí sí me puedes dar un poquito de contexto, de background, para que yo pueda hacer una materia, ¿no? Toda una historia. Entonces, eso es un poco complicado, pero vamos a invertir en eso en particular en mi laboratorio, en el departamento. O sea, en el laboratorio tenemos cursos de comunicación científica y cómo comunicar tu ciencia a diferentes públicos. Invitamos a periodistas, invitamos a un psicólogo que nos ayuda a encontrar una mejor manera de decir. Tenemos unos talleres donde la gente prepara las cosas que están haciendo de sus tesis. Hay ejercicios como, me puedes decir, que hacen en su tesis en 2 minutos, en 5 minutos. Una presentación rápida, una presentación corta, cómo hablar sin presentación, cómo hablar con presentación, ¿no? Y todo eso vamos bastante involucrados. Y también cuáles son las formas de divulgar. Pues hay gente que le gusta más, por ejemplo, hacer videos y subirlos a YouTube. Hay otros que, a mí por ejemplo, me gusta más escribir, pues vamos escribiendo y eso va creciendo de una manera que sea más eficiente, ¿no? Y de hecho estamos preocupados. Yo creo que hay un curso en mi departamento, hay un posgrado de ecología y evolución. Yo ahí dicto un curso de comunicación científica porque me parece cada vez más importante que tengamos eso.
Y de hecho venimos teniendo resultados, los resultados se exprimen, el laboratorio tiene una cobertura de prensa grande, las cosas que hacemos en el departamento, entonces hay la prensa del grupo de trabajo que tenemos, nos invita a hablar, comentar el trabajo de otros, a veces hay un problema o una discusión en boga en el país y nos llaman a decir qué nos parece, a dar opinión, no sé. Y para eso nos vamos mínimamente intentando prepararnos para que nos salga muy rápido. Venimos haciendo así como casi de casualidad, porque teníamos curiosidad en cómo hacerlo, y estamos un poco, la ciudad donde estoy, Goiânia, queda a 200 kilómetros de Brasilia, que es la capital de Brasil, y es donde está el Congreso Nacional. Entonces nos planteamos un trabajo que era muy sencillo, de hecho, en entrevistar personas que toman las decisiones y a ver si qué consistencia hay entre lo que ellos creen que es importante, qué es lo que los científicos creen que es importante, y qué es lo que los gestores de los parques, la gente que está ahí pues, coordinando y gestionando todo lo que pasa en los parques creen, ¿no? Entonces tomamos un muestreo, invitamos a un montón de gente, obviamente poca gente contestó a eso, pero tenemos 28 legisladores, son diputados federales que trabajan en la Cámara de los Diputados de Brasil, 37 gestores de parques nacionales distribuidos por Brasil y 25 científicos que tenían un índice de H mayor que de eso, o sea, más que nada para que tengamos algún nivel de experiencia de esos científicos. Y les propusimos un listado de tópicos más frecuentes, había tópicos distintos, por ejemplo, manejo y conservación de especies amenazadas, degradación ambiental, manejo de paisajes, y 14 tópicos hasta comunicación científica. Y lo que pedimos muy sencillamente era, ¿me puede poner usted en el orden de importancia? O sea, eres un gestor de todos esos temas, por favor, ordénalos de manera que de lo más importante a lo menos importante. Estudios lo mismo a los diputados y a los científicos, ¿no? Y el resultado que tenemos, por ejemplo, eso es una correlación negativa, positiva, que es el cero. Es la correlación que hay entre qué piensan los científicos que es importante y qué piensan los diputados que es importante, y la correlación es cero. No hay ninguna correlación. O sea, lo que los científicos creen que es importante, a los diputados no les interesa. Lo que los diputados creen que es importante, los científicos son teóricos, ¿no? Pero es una correlación muy baja, pero por lo menos positiva con los gestores. Y eso nos señalaba un problema muy serio. Posiblemente, y eso es una autocrítica, la gente de la academia no está interesada en los problemas del mundo real y están pensando en esos problemas que son bastante complejos, porque ahí se divierte, ¿no? Y por eso hay problemas científicos. Pero de hecho, si queremos que la ciencia pues, le ofrezca un aporte a esta gente, pues tenemos que pensar un poquito en cómo ajustar o aumentar algo de esa correlación, ¿no? Entonces, soluciones posibles, por ejemplo, hay que ver qué está pasando en el país, cuáles son los problemas más importantes, como ir a esta gente, a lo mejor al Ministerio del Medio Ambiente, a la Secretaría de Estado, a tu municipio, y decirle, mira, ¿en qué podemos ayudar? O sea, ¿cuál es el problema que tenéis? ¿Cómo podemos ver, ¿no? Y a lo mejor aumentamos esas correlaciones. Puede ser también porque no hay comunicación entre eso, ¿no? Como vimos, como no somos entrenados y tampoco ellos tienen mucho tiempo para buscar otras cosas, pues puede pasar eso. Además les pedimos que dijeran cuál era el problema, o sea, si accedéis a la información científica, cuáles son las dificultades que encontráis, ¿no? Y los diputados, por ejemplo, los dos, la verdad, la primera cosa que dijeron es que no tenemos tiempo. O sea, hay muchas cosas que hacer, yo no puedo parar a leer nada de ciencia, ¿no? Además, en el caso de los diputados hay un problema con el lenguaje, que la verdad se no entiende, ¿no? Y además está escrito en inglés, que es el otro problema que dijeron, ¿no? Viene en inglés. O sea, el diputado pues no tiene tiempo, no sabe dónde encontrar la información, porque eso está en un periódico científico, no tiene más ni idea cómo acceder a ese periódico. Si es que logra accederlo, suele tener que pagar, eso tampoco va a pagar, no va a pagar $35 para leer un paper en inglés, que no va a entender nada. Y el paper está en inglés y al fin pues no. Pues para eso hay otras soluciones. Solución 1, publicar el paper, pues eso es importante, ¿no? Para que
esté ahí una referencia científica y para que entiendan que hay eso es un poco raro, pero es un argumento de autoridad, ¿no? Eso dijo la ciencia, pero hay que traducirlo de alguna manera, que sea un vídeo en YouTube, que sea un texto, en nuestro caso en portugués, que sea pues una hoja o dos con los principales resultados y las consecuencias en portugués y dispararlo, pues enviarlo a varias gentes para que eso llegue a los tomadores de decisión, ¿no? Eso, por ejemplo, de hecho, venimos haciendo a cada paper que hacemos y que creemos que este paper tiene algún potencial de influenciar la política pública, le hacemos una versión en portugués y le hacemos un sumario ejecutivo de 2 páginas y eso enviamos a la pero la discordancia que hay es un problema sobre todo con problemas reales, ¿no? En Brasil tenemos muchos problemas y conflictos con la creación de hidroeléctricas, sobre todo en la Amazonía. Entonces, como es que no puede conciliar los intereses de los indígenas con las poblaciones locales, con los grandes emprendedores y políticos, que suelen ser corruptos a veces, y también con información de ciencia, o sea, que hagan alguna cosa con información que sea pues, mínimamente buena y creíble. Y es un problema al que vamos intentando poquito a poquito mejorar. Pero de hecho, el tema se trata en que hay que crear un puente entre el gobierno y eso. Y reforzando, que si tenemos síntesis para decir qué les pasa, cuál es la fotografía que tenemos, si les enseñamos cuáles son las posibilidades con los modelos de los escenarios, y si sabemos comunicar eso bien, eso nos hace un buen camino, ¿no? Pero hay una cosa ahí que es fundamental, y es también muy complicado en los días de hoy, donde todo es muy superficial, ligero y se hace por WhatsApp, que es crear un relacionamiento. Y eso en nuestra experiencia es fundamental. O sea, la gente, cuando yo voy al Ministerio de Medio Ambiente, porque me llamo, es porque desde los últimos 4 años vengo creando un relacionamiento con ellos, ¿no? Entonces yo sé quiénes son, les respeto, me respetan a mí, discordamos, pero sabemos en qué tiempos estamos, hacemos unas cosas, a veces me piden unas cosas y la verdad es que tenemos un montón de cosas que hacer, pero paramos todo y sí, vamos a hacer eso, pero eso es importante para el ministerio. A veces al contrario, nos piden una cosa y nos, podemos hacerlo, pero vas a tener que pagar, porque vamos a contratar gente para trabajar con nosotros y hacer eso, y nos vamos llevando así como verdaderamente un relacionamiento para que lleguemos a tener un nivel de influencia, ¿no? Entonces ahora, yo por ejemplo voy en unos consejos, soy representante de mi universidad en el Consejo del Estado, del Medio Ambiente, del municipio, y ahí es donde veo que todo es relacionamiento, ¿no? Yo obviamente soy el representante de la academia, pero el hecho es que yo esté ahí hablando con la gente, tomando café, ¿no? Es un poco político. Porque luego cuando hay una cosa que yo realmente no estoy de acuerdo, me parece muy malo, que no hay ninguna base científica para tomar esas decisiones, me escuchan, primero porque soy buena gente. Vamos a ver qué dice Rafael. No porque yo soy un pesado que estoy todo el tiempo contraponiendo, sino que yo estoy intentando con ellos hacer algo. Entonces, primero, yo creo que el nivel viene es un nivel muy primitivo de yo tengo empatía, ¿no?, con esa persona. Y luego sí, porque tiene su capacidad técnica, es representante de la universidad, y puede, obviamente, que no estén de acuerdo con nuestra universidad. Pero yo creo que si no creamos esa relación, no hay cómo influenciar nada, porque ellos van a tomar sus decisiones solos, ¿no? Pero eso también a veces es muy difícil con cómo funciona la política, ¿no? O sea, inviertes como 4, 6, 8 años de relación con un equipo, por ejemplo, de gobierno, cambia el gobierno, cambia toda la gente y no se refactó otra vez, pero me parece un camino necesario. Y eso viene pasando en algunas historias de Brasil, y llego más o menos para cerrar. Les voy a contar 3 historias cortitas. Una es el nuevo código forestal y los científicos, qué pasó ahí. La otra es la crisis del agua en la sociedad, cómo reaccionó. Y la última es la laboratorio de soja y el futuro del cerrado, que es el bioma más amenazado de Brasil, y justo donde estamos en mi universidad. Pues,
El nuevo Código Forestal. Brasil tiene un código que es una ley que dice qué es lo que se puede hacer en las propiedades privadas en términos ambientales, ¿no? Hay que preservar el agua, pues, hay que preservar la vegetación nativa, pero este código da pues, direcciones. Entonces, por ejemplo, en el código dice que si estás en el Cerrado, que es ese bioma que hay en el centro de Brasil, eso es obligatorio que mantengas un 20% de tu vegetación nativa dentro de la propiedad. A eso llamamos reserva legal, no porque es muy bueno legal, sino porque es la reserva que la ley exige, ¿no? Entonces, esa es la reserva legal. Además, tenemos que mantener un curso de vegetación nativa a lo largo de los ríos, ¿no? Y eso le llamamos APP, que son las áreas de preservación permanente. Eso pasa a lo largo de los ríos, que son las APPs hídricas, pero también en los topos de las montañas, que son las APPs de montañas, ¿no? Y ese código es bastante antiguo, pero desde el 99 hubo una propuesta en el Senado de Brasil que cambiáramos ese código, con un entendimiento de que el código era pues un retraso a la expansión agrícola, porque tenemos que proteger mucho dentro de cada propiedad, ¿no? Y de hecho en aquel entonces Brasil tenía que proteger un 20% en la Atlántica, creo, un 30% en los otros biomas y un 80% en la Amazonía. Y eso como que retrasaba la expansión y la producción de alimentos en Brasil. Pero eso estuvo parado por bastante tiempo. En 2009 como que empezaron esa discusión otra vez. Y de ahí eso fue rápidamente cambiando a un nuevo proceso, porque teníamos un ministro que era pro agricultura, y eso fue cambiando un poco rápido, hasta que en el 2012 se aprobó un nuevo código, una ley bastante más permisiva. Entonces el código, por ejemplo, dijo que en el Cerrado tenemos que proteger un 30%, ahora tenemos que proteger un 20%. También dice que el margen alrededor de los ríos, que antes era de 30 metros, ahora depende del tamaño del río y de la propiedad, y este margen mínimo puede ser 5 metros, porque es como un árbol, y eso cambia de río en río. Y eso también amnistió a algunas personas que deforestaron en el pasado, mucho más de lo que podían haber deforestado, y en lugar de recomponer, van a hacer otras acciones y no van a recomponer, y eso fue entendido como una amnistía a la gente que deforestó. Eso siguió, en aquel momento la presidenta hizo unos vetos en la ley, pero la ley fue aprobada en 2012 como el nuevo código y siguió para el Senado y la Suprema Corte de Brasil, el Tribunal Superior de Justicia, para que la gente viera si había acciones de inconstitucionalidad. Pero de hecho el código estaba hecho desde aquel momento y sigue hecho para que, por ejemplo, esas zonas, es una montaña en la sierra del estado de Río de Janeiro, es una montaña en el 2011, si no me equivoco, con mucha lluvia, porque aquí hay ciudades, hay gente usando, hay agricultura, aquí arriba, aquí también. En el 2011 llovió mucho más de lo que llovió en esa región, y lo que pasó fue eso. Y para eso existe el código, ¿no? O sea, hay que proteger esas áreas para que esos deslizamientos o desplazamientos de vegetación no pasen en las áreas de montaña. Entonces, ¿qué pasó? Cuando empezamos con toda esa discusión de que vamos a cambiar el código, y cuando los científicos se dieron cuenta de que el código era mucho menos rudo, mucho más permisivo de lo que sería, se empezó con una voz de alarma de la academia y la gente empezó a escribir cosas, ¿no? Entonces hay un paper que está escrito en portugués, si el código forestal tiene base científica, porque mucho de lo que los políticos dijeron es que el código estaba basado en unos números aleatorios. Como, ¿de dónde salió eso de que hay que tener 30 metros alrededor de un río? Entonces, artículos como este, por ejemplo, presentaban evidencias científicas de que mucho de lo que estaba en el código, como 30 metros, 20%, tenía una base científica basada en tecnología de paisajes, fotografía, conservación, ¿no? Tratar de hacer eso. Unos otros, por ejemplo, este es mío, eran artículos de opinión, como hay un riesgo de que eso nos deje un poquito más débiles en un escenario ambiental. Vamos cambiando las cosas
y ya no seremos respetados en algunos escenarios, ¿no? Y hay unos artículos más analíticos, por ejemplo, que evaluaron que el código en términos de cobertura vegetal para saber quiénes tenían más cobertura de lo que es necesario según el nuevo código, quiénes tenían mucho menos cobertura en relación a lo que se pedía y qué se iba a hacer con eso, ¿no? Y aquí pasó una cosa interesante. Hicimos la Asociación Brasileña de Ecología produjo un white paper, un artículo imparcial con los puntos que eran buenos y malos de la nueva ley, ¿no? Un análisis crítico de la ley. Otros trabajos mostraron que el código podría tener un efecto muy malo para la biodiversidad y servicios ecosistémicos, por ejemplo. Pero la discusión fue bastante política. O sea, la Academia Brasileña de Ciencias y la Sociedad Brasileña para el Progreso de las Ciencias se involucró en hacer pronunciamientos, producir cosas, pero la cosa estaba más bien arreglada desde un punto de vista político. Fue muy difícil cambiar la ley, ¿no? Pero pasó un cambio interesante. En algún momento, y en eso viene lo de la comunicación, la gente se dio cuenta de que el discurso no llegaba a la gente. O sea, ese discurso de que hay un límite del paisaje para que la extinción sea evitada es muy técnico. El discurso de que yo tengo que tener un 20% porque hay servicios ecosistémicos es muy ajeno a la gente. Entonces, en algún momento, más o menos en el 2012-13, cambiamos el discurso del código, de que el problema de cambiar el código era el problema de una crisis hídrica inminente. O sea, menos vegetación nativa, menos protección de ríos, menos forestas, significaría menos lluvia, más sequía, más problemas de la gente. Y eso fue un cambio importante, porque ahí la sociedad empezó a escuchar lo que los científicos decían, y de hecho, un cineasta famoso de Brasil invitó a un montón de científicos y gentes de ONGs para hablar, e hizo una película que se llamó La Ley del Agua. Y esa película es el mejor instrumento que tuvimos en contra del cambio de código forestal, y estaba basada en un cambio de comunicación. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué con tantas evidencias científicas no logramos convencer al Congreso? Y después de mucho analizar y discutir, se ve que era un problema de comunicación. No le estamos dando un punto que les interese, porque eso le toca a la población general de Brasil, ¿no? Y eso produjo un cambio, y otros 14 vetos que hubo en el código, en mi opinión, solo pasaron porque empezamos a discutir el problema del agua y no de la foresta, como y eso tiene que ver con la otra historia. En el 2013-14 Brasil tuvo una crisis hídrica en el sureste que nunca hubiera pasado, ¿no? Entonces São Paulo, que es la mayor ciudad que tenemos, gran parte del abastecimiento de agua que viene de São Paulo viene de un reservatorio como este de Jaguari, que es el reservatorio del sistema Cantareira, que es un área protegida grande que hay alrededor de São Paulo. Pues ese reservatorio abastece una gran parte de la ciudad de São Paulo, que tiene como 11 millones de habitantes. Y lo que pasó en 2014 es que fuimos perdiendo agua con cambios de temperatura, sequía, un poco de cambio climático, y llegamos a este nivel. Hubo una sequía extrema, más de mitad de la ciudad de São Paulo no tuvo agua, hubo racionamiento y la gente se asustó por primera vez. Faltó agua en São Paulo y en la José Alice, ¿no? Y les tardó como más o menos 3 años en que recuperaran el volumen de ese reservatorio para que tuvieran el abastecimiento de la población otra vez. En ese momento se produjo un cambio interesante en la población, o sea, la gente se hizo un poquito más consciente de que el agua quizá no es un recurso tan renovable, ¿no? De que puede faltar y que eso está relacionado a muchas cosas, incluso al cambio de código forestal. Los científicos entonces otra vez empezaron a escribir un montón de cosas, ¿no? Como habrá una crisis, habrá un colapso. Nosotros escribimos ese paper como lo que estamos viendo es algo que ya estaba anunciado, es una crónica de un problema anunciado hace mucho, y estamos diciendo eso desde hace como 10 años, pero no nos escucha. Estamos diciendo eso desde que se empezó las charlas sobre el cambio de código forestal, pero no nos escucha, ¿no? Entonces hicimos eso y
porque en un momento de crisis, el gobierno, sobre todo el gobierno de São Paulo, les invitó a los científicos para decir, ¿qué hacemos? Y los científicos pues proponieron cosas. Una de esas cosas interesantes es que crearon un portal, pues desgraciadamente está en portugués, pero se llama Aguas Futuras, y es un portal de monitoreo de la lluvia y del sistema de Cantareira, ¿no? Eso ayer por la noche en el hotel saqué un print de la página, decía que estamos yendo al régimen de lluvias el día 30, y lo que tienes es para cada día cuál es la proyección de lluvia, cuál es el volumen que hay en ese reservatorio y qué le está pasando, ¿no? Curiosamente, ahora vamos a entrar en un periodo de sequía así, aquí abajo dice que la lluvia en los últimos 30 días fue de 36 milímetros y que la media histórica para los últimos 30 días fue de 107. O sea, tenemos como que un 60% menos lluvia de la media histórica, ¿no? Algo menos. Otra vez, ojo, ¿no? Porque puede faltar algo otra vez. Pero ahora eso es un sistema que está mantenido por los investigadores de la Universidad de São Paulo, y eso es usado directamente por Sabesp, que es la compañía de agua de São Paulo. Entonces ella sabe todos los días lo que pasa, y si el volumen llega a un 50% del volumen arriba de lo que llamamos volumen muerto, que es cuando ya no pueden usar el agua porque viene muy contaminada, entonces suena una alarma, como que sabes, como y es que hay que hacer algo, porque si no hacemos ahora no afectará, y ahí toman la decisión, ¿no? Entonces es una historia interesante, que otra vez van haciendo las políticas sin tener en cuenta las consecuencias que eso puede tener, pero en algún momento pararon para escuchar a los científicos que hicieron una síntesis de la cosa, produjeron los modelos de previsión y van monitoreando eso a lo largo del tiempo. Por fin, en Brasil hay una cosa muy interesante y exitosa que se llama moratoria de la soja, moratoria de soja. Plantamos soja en todo el país, sobre todo en el Cerrado, pero también en la Amazonía. Y ahí en la Amazonía, que se figura no es una cancha de fútbol, es plantación de soja, que es foresta amazónica. Lo que pasó es que un grupo del sector privado de empresarios, junto con el gobierno, crearon un mecanismo de mercado. Y era, vamos a poner los productores de soja ilegal, o sea, donde hay deforestación ilegal, más que un 80% de la propiedad, por ejemplo, o en sitios donde no se puede deforestar. Si esta gente hace eso, les vamos a poner como en Brasil llamamos lista negra, ahí esto aquí, es una lista de gente que no es bienvenida. Y vamos a publicar esa lista de una manera que esta gente no puede hacer nada con la soja. O sea, hubo una deforestación ilegal, recolectó la soja y al venderla la gente dice, no compro el vino, porque es un producto ilegal. Y eso fue un control de mercado. No hay una ley, eso no es una ley, eso es un acuerdo que hay entre los productores, una lista que se publica en un sitio para que la gente, sobre todo los compradores de China, no puedan comprar soja ilegal en Amazonas. Y eso fue todo un éxito en Brasil. Empezó en el 2006, y el gráfico que ves, eso es Amazonía en Brasil, en el año 2006, 7, 8, hasta 2013. El porcentaje de soja del área de soja que se expandió, lo que está en verde se expandió para áreas donde no podría expandirse porque era ilegal, y en amarillo las áreas que ya estaban convertidas en otra cosa y ahora son soja, ¿no? Y del 2006 ahora lo que vimos es un decreciente bastante grande de la producción de soja ilegal en Brasil, básicamente por un mecanismo que regula el mercado. De nada sirve plantar soja si no la puedes vender, ¿no? Pero eso fue muy interesante para la Amazonía, pero tuvo una consecuencia, un efecto que llamamos spillover para el Cerrado. Los productores de soja se movieron al Cerrado, ya no plantan en la Amazonía, plantan en el Cerrado. Y ahí lo que vimos es que en el Cerrado, para el mismo año, hay como unos cambios de áreas ilegales, pero hay una región que está en el norte del Cerrado, que llamamos Mato Piba, y en esa región se concentraron toda la gente que estaba en la Amazonía. Entonces la gente se migró ahí, y todo eso, por ejemplo, casi mitad en el caso de 2006, y pues un 40% en el caso de 2013, es soja proveniente de deforestación ilegal, ¿no?
el año pasado sacamos un paper que pues contaba esa historia y decía que con datos científicos, y ahí está la base que la ciencia pues, puede ofrecer, tenemos unos modelos que prevén, por ejemplo, qué les puede pasar. Ese es el Cerrado, esa es la región del Mato Pico, que está aquí al norte, donde hay más área todavía nativa, que es lo que está en verde. Pero tenemos un modelo de uso del suelo, todo lo que está en rojo es lo que se puede perder a causa de la expansión de la soja, sobre todo. Pero también tenemos un modelo que toda esta parte, una buena parte de lo que está en blanco aquí son pastizales improductivos, por Brasil. Pero varios de esos sitios, que es lo que están aquí en naranja, son sitios que tienen suelo y clima muy adecuados para la producción de soja. Entonces, el análisis que hicimos dice que en un escenario más verde, o mejor, no es necesario deforestar ni una hectárea de cerrado actualmente. Mover la expansión de la producción de soja a esos sitios de naranja, que hoy son pastizales, pero son aptos a la producción de soja. Restaurar unos sitios, porque eso es lo que pide la ley, lo que está en verde claro. Y eso significaría deforestación cero, el doble de producción de carne, el triple de producción de soja. O sea, hay una manera de hacer la producción, de aumentar el número de cosas que tienes que hacer y el PIB, ¿no? del país sin usar los recursos naturales y sin deforestar. Y de hecho, lo que hicimos es con esa propuesta, tenemos ya un montón de políticas públicas que ya existen en Brasil, ¿no? Para que logremos hacer eso. Esas políticas no se tienen que inventar, ya existen ahí. Y ahora vamos negociando con el Ministerio del Medio Ambiente, porque nos invitó a los autores de ese paper, para negociar la mejor manera de hacerlo y a ver cómo podemos encaminarnos hacia la deforestación cero, ¿no? Es un camino largo, no será rápido ni fácil, pero lo vamos discutiendo porque la ciencia nos trajo una forma, ¿no? Bueno, para terminar, yo creo que análisis y síntesis es fundamental porque eso es muy informativo y a veces la gente que no toma la decisión no la toma porque no sabe qué está pasando, ¿no? Y para eso sirve la síntesis. Por otra parte, los modelos nos dan opciones, o sea, son escenarios diferentes y eso significa posibilidades de negociación con esta gente. Si vamos por ese camino, si vamos por aquello, ¿qué podemos hacer, ¿no? Obviamente se tienen que traducir tanto en modelos matemáticos, etc., de una manera que sea clara y que ese conocimiento llegue a la gente y genere ese diálogo que está basado en un relacionamiento, ¿no? Y todo eso, si todo eso va bien, pues lograríamos, ojalá, en unas partes vamos un poquito mejor que otras, pues integrar la ciencia y la política, porque eso es efectivamente esencial, necesario y en mi opinión urgente, ¿no? Para que estamos perdiendo biodiversidad en el mundo. Eso es. Gracias. Hola. Bueno, a mí me pareció súper interesante la última parte, cuando hablaste de lo de la soya, porque ciertamente a veces se pierde en el camino que el país, bueno, la soja que están plantando en la no cerrada, pero en el tercero, donde sí estaban Mato Piba. Pues esa soja, aunque era ilegal, se vendía. Sí. Entonces el mercado estaba ahí. Y a veces nada más se ve la parte de la conservación y todo eso, y se empieza a olvidar que pues, las personas tienen necesidades tal vez de comer, crear combustibles o cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí, buscar los enfoques, como tú dices, no solo encajonarte en la parte de conservación, sino empezar a buscar opciones de, ok, existe este problema y esta presión. Se me hace interesante y no sé si tengan más ejemplos como de este tipo de
incluir la parte económica o la parte social en las investigaciones? Que pudieras contar. Sí. No, eso sí, o sea, de hecho uno de los problemas, y eso también va en relación a de comunicación, es que los científicos vamos nosotros en nuestras cajitas. Entonces, como si la gente piensa que conservación se hace con ecología, pero de hecho no. O sea, hay economía, ¿no? Hay toda la parte social, antropología, todo eso va junto. Yo creo que la clave del éxito que está es efectivamente cuando logras involucrar todos esos actores en esas cosas. Hay ejemplos muy interesantes, por ejemplo, Brasil tiene por obligación hacer unos planes de acción para conservar especies amenazadas. En esos planes vamos intentando tener gente de otros tipos, ¿no? Para que más que nada tengamos visiones distintas de las cosas, ¿no? Y a veces es interesante otra vez el relacionamiento de la política, porque a veces la gente quiere unas cosas que si uno lo piensa solo desde el punto de vista de biología, pues quizá no sería lo mejor, ¿no? Pero puede que tenga un efecto exactamente lo que quiero, de una manera mucho más sencilla. Pero porque yo, por ejemplo, estoy convenciendo a una comunidad que tiene que cambiar de planta para hacer techo en su casa. Y eso va funcionando bien. En el laboratorio intentamos hacer, hay unos artículos de un otro que tenemos sometido que tiene un economista, tiene un sociólogo, ¿no? Pero este punto es verdaderamente complicado. El ejemplo del laboratorio de la soja es bueno y ahora vamos discutiendo el gobierno para discutir si la extiende al Cerrado. Pero el Cerrado tiene un problema. El Cerrado es este bioma grande con el nuevo código, como bajamos el nivel de protección de un 30% al 20%. De hecho, nuestros análisis espaciales nos muestran que de los 50% que todavía quedan, un 40% puede ser deforestado legalmente, lo que es absurdo, ¿no? O sea, yo voy a dejar un 10% en el Cerrado y todo eso está bajo la ley, no tiene ningún sentido. Entonces, el gobierno va discutiendo dentro de un plan grande que es el plan de control de deforestación del Cerrado. ¿Cuáles son las maneras de hacer con que esos 40% queden ahí y que la gente pueda usar otras partes? Y hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, un sistema de cuotas de reservas, donde los propietarios como que alquilan las tierras para gente que tiene que hacer compensación. Entonces, va a ganar dinero aunque no deforeste y todo eso. Pero eso es una cosa de política pública, no es de biología. Sí, es como los bonos verdes, ¿no? Que hay hasta un mercado financiero. Exactamente. Exactamente. Hay esas estrategias, ¿no? Mi pregunta es un poco sobre la experiencia que tú tienes. La gráfica que muestras en la que los intereses de los legisladores y de los científicos están muy desfasadas, yo quiero creer que los dos grupos son heterogéneos, muy heterogéneos, ¿no? Y dentro de los legisladores habrá algunos que sí tienen más intereses científicos, otros que no tienen tanto, y muchas veces, o la mayoría de las veces, esos legisladores están agrupados en partidos que tienen agendas y que algunos partidos son más científicos, otros son menos científicos. Entonces mi pregunta va sobre tu experiencia, si tú crees que es mejor incidir sobre los legisladores desde una posición apartidista como científico, o si es mejor tratar de buscar vínculos con los partidos que tienen agendas un poco más científicas o ponen históricamente más atención a los científicos, incidir sobre esos partidos políticos y después ir con los legisladores, ¿no? Como si ir directamente de una forma partidista con los científicos y tratar de incidir sobre todos o por medio de partidos. Y no sé, esto es una pregunta de tu experiencia, ¿qué crees que sería mejor? No sé. En Brasil pasó una cosa bastante curiosa, rara, en la última reunión de la Academia Brasileña de Ciencias. Hubo un simposio que era como, casi como una encuesta de cuál era la posibilidad de que hubiera un partido político de científicos. Era como no llegamos ahí, como no nos influenciamos, vamos a ser nosotros los diputados. Más o menos así. Entonces, bueno, crear un partido político de científicos.
pero la gente creyó que en los discursos no deben entender nada. Eso es un chiste, pero la discusión fue muy seria, ¿no? Es que no llegamos, la verdad es que no llegamos. Mi experiencia es, hay niveles. Entonces yo, cuando trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente, el equipo técnico, los departamentos, es buenísimo, muy capacitado. Saben hacer, saben qué hacen, tienen formación, capacitación adecuada. Luego el nivel de dirección y secretariado. Y ahí la gente más o menos se informa de lo que está pasando e intenta escuchar a los técnicos o a los directores. Cuando eso pasa al ministro, en varios sentidos, todo lo que fue hecho se pierde y vamos a una decisión que es de oportunismo, ¿no? O política. Eso será bueno para el partido, eso me interesa pues, entrar en esta pelea porque me va a dar votos, ¿no? Este problema no lo quiero enfrentar porque voy a tener la resistencia del partido del vicepresidente, no sé. Entonces, el problema es que en los niveles más bajos de la gente que toma decisión, sí logramos influenciar. En Brasil, de hecho, tenemos una apertura grande, la gente nos quiere escuchar. Y hay, no hay muchas personas, pero hay mucha gente interesada en hacer llegar la ciencia. Los legisladores piensan en votos, eso es lo que creo, la verdad. O sea, la diferencia de los rankings es, uno, por sus visiones ideológicas, uno es el más verde que otro, pero también porque hacen encuestas, no son tontos, ¿no? Entonces, este problema, ¿qué piensa la sociedad? ¿No? Van a ir buscando cosas, tienen un montón de excepciones. Y si es un tema que, aunque les parezca importante, si eso no tiene repercusión, pues no les parece importante. No sé. Yo siempre he intentado llegar de una manera apartidaria, pero claramente política, en el sentido de que yo estoy aquí defendiendo algo, yo no soy imparcial, ¿no? Tengo las cosas que creo son esas, y para mí lo importante es proteger la biodiversidad, los ecosistemas, garantizar que la gente tenga acceso a la verdad. Punto. Eso dicho, podemos discutir, pero no hay como abrir mano de cosas. Entonces, yo creo que lo mejor es, no hay un partido, pero tampoco imparcial como la gente cree que la ciencia es. Porque Hola, muchísimas gracias. Creo que hay muchos paralelos entre Brasil y México y que definitivamente deberíamos hablar más. Y yo me pregunto si hay paralelo en el siguiente punto que yo recién he observado en nuestro país, y es que los y las científicas no somos paridos por Darwin ni bienhechores de la naturaleza necesariamente, ¿no? La pregunta es entonces si te has encontrado con conflictos de intereses y con miembros de la academia que con la batuta de la ciencia estén defendiendo intereses políticos o económicos que les convengan, ¿no? Por cualquier razón. Y cómo entonces uno se han enfrentado a eso, cómo lo toma el ministerio y cómo sientes que lo percibe la sociedad. Porque aquí pues, creo que hay más de un caso, ¿no? Podríamos pensar donde supuestamente fue avalado por academia, que no necesariamente es algo bueno para la conservación, ¿no? Yo creo que en Brasil hay poco eso. O sea, yo consigo pensar en una persona, un pseudocientífico, que claramente tiene intenciones políticas y va diciendo cosas porque tienen una intención por detrás. Eso es claro, y los científicos sí lo notan. Pero el tema es que el hombre ese tiene un puesto importante en la empresa en Brasil y la gente pues no escucha, desgraciadamente. No veo a los científicos haciendo como una manera política de las cosas. Yo sí lo que veo es, lo que comentaba es, muchos científicos, incluso yo, tienen una posición política clara, pero a favor de la conservación. Yo no soy a favor del partido X o Y, yo no tengo ninguna intención de ser diputado o senador, pero
queremos crear un camino para hacer eso. Yo sí lo que noto es que se está produciendo un cambio, pero la mayor parte de los científicos no quiere envolverse en esa discusión, en eso quieren hacer su investigación ahí. A ver, por ejemplo, quizás efectivamente no hay de esos en Brasil, ¿no? Pero aquí sí hay, tristemente, ¿no? En el caso de las hidroeléctricas, no hay una comunidad académica de biólogos que diga, sí, aquí estaría bien poner la hidroeléctrica, eso no les pasa. Puede que sí, puede que sí, o sea, hay opiniones diferentes. Uno cree que sí, otro cree que no. Pero en el caso del impacto de grandes ambientales, yo creo que la mayor parte, por lo menos los biólogos, van en contra. Ahora, eso es lo que decía, o sea, obviamente, eso tiene una serie de cosas buenas para la sociedad, ¿no? Más energía, empleos, gente que trabaja ahí. El tema es saber cuándo eso se está haciendo políticamente y no tendrá ningún efecto a la población. O cuando eso realmente es importante para un sitio, porque no hay energía, no hay música. Entonces, normalmente vamos en contra de, si es un proceso totalmente político, muchos de los biólogos van a crecer el volumen de la voz de que ambientalmente eso es terrible. Si eso nos logra atraer algunos beneficios, bajamos un poquito la voz, pero aún así, claro, eso tiene que ser dentro de un uso sustentable o coherente de lo que hay en el ecosistema. No podemos destruir todo para hacer una hidroeléctrica. Y hidroeléctricas en Brasil es un problema enorme, porque hay muchos. La matriz está basada en hidroeléctricas. Tenemos dos preguntas más. Hola, gracias, Francisca Acevedo. Respecto al tercer caso y el pacto entre los empresarios y gobierno, entiendo, y la lista negra, es muy interesante la aproximación, pero creo que, o sea, la pregunta es si se le da seguimiento a esa decisión y las consecuencias, porque las consecuencias fueron terribles. O sea, me retiro de acá y ya abro otro lugar allá y con consecuencias más altas, por lo que alcance a ver. Entonces, una, si hay comunicación como de seguimiento de ese tipo de acuerdos, porque son interesantes, y lo otro es si hay mecanismos de comunicación con esos grupos y otros, que otros sería incluso dentro de las ciencias, o sea, dentro de los científicos de diferentes ramas, incluso dentro de biólogos contra agrónomos, etc. Respecto a esta aproximación de una alternativa de ganar-ganar, porque creo que el látigo en el tema de transgénicos no sirve porque el mercado es el que va a prevalecer y el que va a mandar, pero la zanahoria, como esa de, oye, puedes producir más, mejor, con menor impacto, creo que es un camino a copiar incluso de esa aproximación acá en México, porque está pasando lo mismo, ¿no? Pues aquí ya no tengo agua, entonces me voy al sur, porque además están comprometidas. A mí me empecé a entender la problemática cuando entendí que en realidad lo que estaba comprometido a futuro en México, por ejemplo, es el mercado de la carne. Entonces son carne a futuro, donde México ya vendió y necesita producir la soya para esa carne, y entonces ya no tiene el agua en Sonora, y entonces baja a Campeche y empieza a deforestar. Y entonces agricultura no va a dar un paso para atrás. Y también está respaldado por científicos. O sea, como tú decías, científicos biólogos, pero hay muchos otros científicos y no se relacionan entre ellos. Entonces sí hay, o sea, creo que es muy interesante, pero sí hay que crear, por lo menos acá en México, unos puentes mucho más grandes de los que hay en comunicación, con datos y aterrizados, como decía antes de platicar, a algo a lo que la gente se relaciona, ¿no? Lo que le importa, lo del agua, por ejemplo, me parece muy relevante, ¿no? De dar vuelta al discurso de decir, bueno, no te interesa la deforestación, pues no lo entiendes, el agua es algo más directo, pues gracias.
Muy bien. Esto es, no sé si está prendido. Perdón. Esto, soy una persona que trabaja con plantas y que estudia leguminosas y por lo tanto cuando suena una leguminosa como la suya te llama la atención, pero todo lo que dijiste y lo que han dicho los que han intervenido es que no falta un poco también la comunicación entre nosotros. O sea, que no falta que tú dices, bueno, es que Brasil está parando la producción de soja y se mudaron de un lado a otro. Pero al momento que haces eso, también se mudaron a todo el norte de Argentina. Entonces o sea, y de Paraguay, todo este mercantilismo con los pueblos chinos, ¿qué es lo que pasa? Pues nada más se muda. Y que yo proteja hasta la frontera entre Chiapas y Guatemala, eso no evita que destruyan parte de Guatemala si no hay una comunicación de por qué yo dije yo protejo. Hay que ser consecuentes, como que falta la comunicación entre los científicos también, a otro nivel, no al nivel de entre nosotros del newspaper y del paper y todo eso, sino que estas comunidades científicas no están entrelazadas. Entonces los estudios y las áreas naturales protegidas no cubren a un paso más allá de la frontera. Y entonces el que se afecte la frontera de al lado, también se afecta la nuestra, aunque la nuestra sea un área natural protegida. Entonces como que siento que todos tenemos un compromiso. Acabo de leer que la Ley Nacional, la de Biodiversidad y la Forestal en México, ya les urge poder aprobarla. Yo no tengo tiempo para decir, oye, yo no estoy de acuerdo en eso, pero tampoco hay esta comunicación científica entre nosotros mismos que pasen de una frontera a otra. Yo me imagino que con este taller o curso que ustedes tienen, están implementando esto también, pero como que no tenemos un medio de comunicación que pase de una frontera a otra y que se entienda y que diga, esto está afectando y te va a afectar también a ti. Perdón. Perfecto, pues muy de acuerdo. Y en Brasil es peor porque somos una isla, ¿no? Como hablo portugués, como sabes por otro tema. La relación que tenemos con los países de Sudamérica, también de América, de México, es muy diferente a lo que tiene, por ejemplo, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay. Estamos más aislados. Y tenemos la pretensión esa brasileña de que resolvemos nuestros propios problemas allá. Pero eso es, la gente mal piensa que puede pasar de Amazonía para el Cerrado. Quizá un día llegarán a pensar qué puede pasar si se les pasa en Argentina o Paraguay. No se importa nada. Bueno, muchas gracias. ¿Qué voy a decir?